Bienvenidos y bienvenidas a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos los artículos 95 a 102 de la Ley General de la Seguridad Social. Recuerda, si quieres apoyar al canal, suscríbete. El capítulo sexto del título primero de la Ley General de la Seguridad Social lo dedica a la colaboración en la gestión de la seguridad social, que se llevará a cabo a través de entidades colaboradoras, siendo estas las mutuas colaboradoras con la seguridad social y las empresas. En el vídeo de hoy veremos la subsección cuarta y subsección quinta de la sección segunda de las mutuas colaboradoras y la sección tercera dedicada a las empresas. Si quieres ver el resto del capítulo sexto, hay un vídeo en mi canal. Subsección cuarta. Resultados de la gestión. Artículo 95. Resultado económico y reservas. El resultado económico patrimonial se determinará anualmente por la diferencia entre los ingresos y los gastos imputables a las actividades comprendidas en cada uno de los siguientes ámbitos de la gestión. Gestión de las contingencias por accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, de la prestación económica por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y de las actividades preventivas de la seguridad social. Gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, gestión de la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, sin perjuicio de que la mutua actúe en este ámbito exclusivamente como organismo gestor. En el ámbito de la gestión de las contingencias profesionales se constituirá una provisión para contingencias en tramitación, que comprenderá la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio. En cada uno de los ámbitos mencionados en el apartado 1 se constituirá una reserva de estabilización, que se dotará con el resultado económico positivo obtenido anualmente, cuyo destino será corregir las posibles desigualdades de los resultados económicos generados entre los diferentes ejercicios en cada uno de los ámbitos. Las cuantías de las reservas serán las siguientes. La reserva de estabilización de contingencias profesionales tendrá una cuantía mínima equivalente al 30% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por las contingencias y prestaciones señaladas en el apartado 1A, la cual voluntariamente podrá elevarse hasta el 45%, que constituirá el nivel máximo de dotación de la reserva. La reserva de estabilización de contingencias comunes tendrá una cuantía mínima equivalente al 5% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por las mencionadas contingencias, la cual podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25%, que constituirá el nivel máximo de cobertura. La reserva de estabilización por cese de actividad tendrá una cuantía mínima equivalente al 5% de las cuotas ingresadas por esta contingencia durante el ejercicio, que podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25% de las mismas cuotas, que constituirá el nivel máximo de cobertura. Asimismo, las mutuas ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social la dotación de la Reserva Complementaria de Estabilización por cese de actividad, que constituirá la misma con la finalidad de garantizar la suficiencia financiera de este sistema de protección. La cuantía corresponderá con la diferencia entre el importe destinado a la reserva de estabilización por cese de actividad y la totalidad del resultado neto positivo. Los resultados negativos obtenidos en los ámbitos previstos en las letras A y B del apartado 1 se cancelarán aplicando la respectiva reserva de estabilización. En caso de que la misma se sitúe por debajo de su nivel mínimo de cobertura, se repondrá hasta el mencionado nivel con cargo a la reserva complementaria prevista en el artículo 96.1b. Cuando después de realizadas las operaciones establecidas en el párrafo anterior, persista el déficit en el ámbito de la gestión de las contingencias profesionales o la dotación de la reserva de estabilización específica sea inferior al mínimo obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la reserva hasta el mencionado nivel mínimo obligatorio, el tramo de dotación voluntario de la reserva de estabilización de contingencias comunes y, en caso de insuficiencia, será de aplicación en su caso lo establecido en el artículo 100.
Respecto del ámbito de la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en el supuesto de que después de aplicada la reserva complementaria prevista en el párrafo primero persista el déficit o la dotación de la reserva específica se sitúe en una cuantía inferior a su nivel mínimo obligatorio, se aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la reserva de estabilización específica de este ámbito hasta situarla en su nivel mínimo de cobertura, la reserva de estabilización de contingencias profesionales. En caso de que, una vez aplicada esta última reserva, la misma se sitúe en los niveles previstos en el artículo 101A, resultará de aplicación las medidas establecidas en este artículo. Asimismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer las condiciones en las que autorizar, en su caso, la aplicación de un porcentaje adicional sobre la fracción de cuota que financia la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes a las mutuas que acrediten una insuficiencia financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales en los mismos términos que se determinen. El resultado negativo de la gestión de las prestaciones por cese en la actividad se cancelará aplicando la reserva específica constituida en las mutuas y en caso de insuficiencia se aplicará la reserva complementaria de estabilización por cese de actividad, constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta extinguir el déficit y reponer hasta su nivel mínimo de dotación aquella reserva, en los términos que se establezcan reglamentariamente. Artículo 96. Excedentes. El excedente que resulte después de dotar la reserva de estabilización de contingencias profesionales se aplicará de la siguiente forma. El 80% del excedente obtenido en el ámbito de la gestión señalado en el artículo 95.1a se ingresará con anterioridad al 31 de julio de cada ejercicio en la cuenta especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, abierta en el Banco de España a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social y a disposición del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El 10% del excedente señalado en el primer párrafo de este apartado se aplicará a la dotación de la reserva complementaria que se constituirá en las mutuas, cuyos recursos se podrán destinar al pago de excesos de gastos de administración, de gastos procesales derivados de pretensiones que no tengan por objeto prestaciones de la Seguridad Social y de sanciones administrativas, en el caso de que no resulte necesaria su aplicación a los fines establecidos en el artículo 95.3. Y el otro 10% del excedente señalado en el primer párrafo de este apartado se aplicará a la dotación de reserva de la asistencia social, que se destinará al pago de prestaciones de asistencia social autorizadas, que comprenderán, entre otras, acciones de rehabilitación y de recuperación, de reorientación profesional y medidas de apoyo a la adaptación de medios esenciales y puestos de trabajo, a favor de los trabajadores accidentados protegidos por las mismas y en particular para aquellos con discapacidad sobrevenida, así como en su caso ayudas a sus derechohabientes, las cuales serán ajenas y complementarias a las incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de las aplicaciones de estas reservas. El importe máximo de la reserva complementaria no podrá superar la cuantía equivalente al 25% del nivel máximo de la reserva de estabilización de contingencias profesionales al que se refiere el artículo 95.2a. En ningún caso, la reserva complementaria y la reserva de asistencia social podrán aplicarse al pago de gastos indebidos, por no corresponder a prestaciones, servicios u otros conceptos comprendidos en la colaboración, o a retribuciones o indemnizaciones del personal de las mutuas, por cuantía superior a la establecida en las normas de aplicación, los cuales serán pagados en la forma establecida en el artículo 100.4. El excedente que resulte después de dotar la reserva de estabilización de contingencias comunes se ingresará en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El excedente que resulte después de dotar la reserva de estabilización por cese de actividad se ingresará en la Tesorería General de la Seguridad Social con destino a la dotación de la reserva complementaria de estabilización por cese de actividad, cuya finalidad será la cancelación de los déficits que puedan generar las mutuas en este ámbito de la gestión después de aplicada su reserva de estabilización por cese de actividad, así como la reposición de la misma al nivel mínimo obligatorio, en los términos establecidos en el artículo 95.4, sin perjuicio de ser de aplicación a la misma las previsiones establecidas en el artículo 97.3 sobre materialización y disposiciones transitorias de los fondos. Artículo 97. Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.
El Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social estará integrado por el metálico depositado en la cuenta especial por los valores mobiliarios y demás bienes muebles e inmuebles en que aquellos fondos inviertan, y en general por los recursos, rendimientos o incrementos que tengan su origen en el excedente de los recursos de la Seguridad Social generado por las mutuas. Los rendimientos y gastos que produzcan los activos financieros y los de la cuenta especial se imputarán a la misma, salvo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social disponga otra cosa. El fondo estará sujeto a la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y adscrito a los fines de la Seguridad Social. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá aplicar los recursos del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social a la creación o renovación de centros asistenciales y de rehabilitación adscritos a las mutuas, a actividades de investigación, desarrollo e innovación de técnicas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores de patologías derivadas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, a desarrollar en los centros asistenciales adscritos a las mutuas, así como a incentivar en las empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la seguridad social, mediante un sistema que se regulará reglamentariamente y, en su caso, a dispensar servicios relacionados con la prevención y el control de las contingencias profesionales. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran estarán sujetos al régimen establecido en el artículo 92. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá materializar los fondos depositados en la cuenta especial en activos financieros emitidos por personas jurídicas públicas, así como enajenar los mismos en las cantidades, plazos y demás condiciones que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta que el mismo disponga su uso para las aplicaciones expresadas. Igualmente, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá disponer de los fondos depositados en la cuenta especial con carácter transitorio, para atender a los fines propios del sistema de la seguridad social, así como a las necesidades o desfases de tesorería, en la forma y condiciones que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta su aplicación por el mismo Ministerio a los fines señalados. Subsección quinta. Otras disposiciones. Artículo 98. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De conformidad con lo establecido en el artículo 5, corresponden al Ministerio de Empleo y Seguridad Social las facultades de dirección y tutela sobre las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las cuales ejercerán a través del órgano administrativo al que se atribuyan las funciones. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas de conformidad con lo establecido en el artículo 168A de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, que será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo, anualmente se realizará una auditoría de cumplimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la referida ley. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el proyecto de presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente estarán sujetas al régimen contable establecido en el título 5 de la Ley 47/2003, que regula la contabilidad del sector público estatal, en los términos de aplicación a las entidades del sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de presentar en sus cuentas anuales el resultado económico alcanzado, como consecuencia de la gestión de cada una de las actividades señaladas en el artículo 95.1, conforme a las disposiciones que establezca el organismo competente, con sujeción a lo dispuesto en la citada ley. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en el título 5 de la Ley 47/2003. La inspección de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social será ejercida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, que comunicará al órgano de dirección y tutela el resultado de las actuaciones desarrolladas y los informes y propuestas que resulten de las mismas. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social estarán obligadas a facilitar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuantos datos e informaciones le solicite, en orden al adecuado conocimiento del estado de la colaboración y de las funciones y actividades que desarrollan, así como sobre la gestión y administración del patrimonio histórico, y deberán cumplir las instrucciones que imparta el órgano de dirección y tutela.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social editará anualmente, para conocimiento general, un informe comprensivo de las actividades desarrolladas por las mutuas durante el ejercicio en el desarrollo de su colaboración en la gestión, en los distintos ámbitos autorizados, así como de los recursos y medios públicos adscritos, su gestión y aplicaciones. Igualmente, editará un informe sobre las quejas y peticiones formuladas ante la misma, de conformidad con lo establecido en el apartado anterior, y su incidencia en los ámbitos de la gestión de atribuidos. Artículo 99. Derecho de información, quejas y reclamaciones. Los empresarios asociados, sus trabajadores y los trabajadores por cuenta propia adheridos tendrán derecho a ser informados por las mutuas acerca de los datos referentes a ellos que obren en las mismas. Asimismo, podrán dirigirse al órgano de dirección y tutela formulando quejas y peticiones con motivo de las deficiencias que aprecien en el desarrollo de las funciones atribuidas, a cuyo efecto las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social mantendrán en todos sus centros administrativos o asistenciales un libro de reclamaciones a disposición de los interesados, destinadas al mencionado órgano administrativo, sin perjuicio de que los mismos puedan utilizar los medios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común. En cualquiera de los casos, la mutua dará contestación directamente a las quejas y reclamaciones que reciba y deberá comunicar estas junto a la respuesta dada al órgano de dirección y tutela. Las reclamaciones que tengan por objeto prestaciones y servicios de la Seguridad Social serán objeto de colaboración en su gestión o que tengan su fundamento en las mismas, incluidas las de carácter indemnizatorio. Se sustanciarán ante el orden jurisdiccional social de conformidad con lo establecido en la Ley 36 de 2011, reguladora de la jurisdicción social. Artículo 100. Medidas cautelares y responsabilidad mancomunada. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá adoptar las medidas cautelares establecidas en el apartado 2 cuando la mutua se halle en alguna de las siguientes situaciones. Cuando la reserva de estabilización de contingencias profesionales no alcance el 80% de su cuantía mínima. Cuando concurran circunstancias de hecho determinadas en virtud de comprobaciones de la Administración General del Estado que muestren la existencia de desequilibrio económico-financiero en la entidad, que, a su vez, pongan en peligro la solvencia o liquidez de la misma, los intereses de los asociados, de los beneficiarios y de la Seguridad Social, o el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Asimismo, cuando aquellas comprobaciones determinen la insuficiencia o irregularidad de la contabilidad o de la Administración, en los términos que impidan conocer la situación real de la mutua. Las medidas cautelares que podrán adoptarse serán adecuadas y proporcionales en función de las características de la situación y consistirán en requerir a la entidad para que en el plazo de un mes presente un plan de viabilidad, rehabilitación o saneamiento a corto plazo aprobado por su junta directiva en el que se propongan las medidas adecuadas de carácter financiero, administrativo o de otro orden y formulen la previsión de los resultados y sus efectos, fijando asimismo los plazos para su ejecución, con la finalidad de superar la situación que dio origen a dicho requerimiento, garantizando en todo caso los derechos de los trabajadores protegidos y de la Seguridad Social. La duración del plan no será superior a 3 años, según las circunstancias, y concretará la forma y periodicidad de las actuaciones a realizar. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará o denegará el plan propuesto en el plazo de un mes desde su presentación y, en su caso, fijará la periodicidad con la que la entidad deberá informar de su desarrollo. Como medidas cautelares también tenemos la de convocar los órganos de gobierno de la entidad designando la persona que deba presidir la reunión y dar cuenta de la situación. Suspender en sus funciones a todos o alguno de los directivos de la entidad, debiendo ésta designar las personas que, aceptadas previamente por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hayan de sustituirlos interinamente. Si la entidad no lo hiciera, podrá dicho ministerio proceder a su designación. Como medida también cautelar, ordenar la ejecución de medidas correctoras de las tendencias desfavorables registradas en su desarrollo económico y en el cumplimiento de sus fines sociales durante los últimos ejercicios analizados. Intervenir la entidad para comprobar y garantizar el correcto cumplimiento de órdenes concretas emanadas del citado ministerio, cuando, en otro caso, pudieran infringirse tales órdenes y de ello derivarse perjuicio inmediato o inmediato para los trabajadores protegidos o la Seguridad Social. Ordenar el cese en la colaboración en caso de infracción calificada como muy grave, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto.
Para adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado anterior, se instruirá el correspondiente procedimiento administrativo con audiencia previa de la entidad interesada. Tales medidas cesarán por acuerdo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuando hayan desaparecido las causas que las motivaron. Las medidas cautelares son independientes de las sanciones que legalmente procedan por los mismos hechos y de la responsabilidad mancomunada regulada en el apartado siguiente. La responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados a las mutuas tendrá por objeto las siguientes obligaciones. La reposición de la reserva de estabilización de contingencias profesionales hasta el nivel mínimo de cobertura, cuando la misma no alcance el 80% de su cuantía mínima, después de aplicarse las reservas en la forma establecida en el artículo 95 y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social lo entienda necesario para garantizar la adecuada dispensación por la entidad de las prestaciones de la Seguridad Social o el cumplimiento de sus obligaciones. Los gastos indebidos por no corresponder a prestaciones, servicios u otros conceptos comprendidos en la colaboración en la gestión de la Seguridad Social. Los excesos en los gastos de administración y por sanciones económicas impuestas. Las retribuciones o indemnizaciones del personal al servicio de la mutua por cuantía superior a la establecida en las normas que regulen la relación laboral de aplicación o por superar las limitaciones establecidas. La cancelación del déficit que resulte de la liquidación de la mutua por la inexistencia de recursos suficientes una vez agotados los patrimonios en liquidación, incluido el patrimonio previsto en el artículo 93. Las obligaciones contraídas por la mutua cuando la misma no cumpla en la forma establecida legalmente. Las obligaciones atribuidas a la mutua en virtud de la responsabilidad directa o subsidiaria establecidas en el artículo 91.4. La responsabilidad mancomunada se extenderá hasta el pago de las obligaciones contraídas durante el periodo de tiempo en el que haya permanecido asociado el empresario, o sean consecuencia de operaciones realizadas durante el mismo. En caso de cese en la asociación, la responsabilidad prescribirá a los 5 años del cierre del ejercicio en que finalizació aquella. Las derramas tienen el carácter de recursos públicos de la Seguridad Social. La declaración de los créditos que resulten de la derrama y en general de la aplicación de la responsabilidad mancomunada se realizará por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quien establecerá el importe líquido de los mismos, reclamará su pago y determinará la forma, los medios, modalidades y condiciones aplicables hasta su extinción, en los términos establecidos en el artículo 91.5. Asimismo, la mutua podrá hacer frente a esta responsabilidad mediante el patrimonio previsto en el artículo 93. En el caso de que este patrimonio no fuera suficiente para atender la citada responsabilidad a corto plazo, podrá autorizarse por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a propuesta de la Junta General de la Mutua, un plan de viabilidad y o un aplazamiento en el que podrá no ser necesaria la constitución de garantías, en las condiciones y plazos que reglamentariamente se establezcan. Artículo 101. Disolución y liquidación. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social cesarán en la colaboración en la gestión de la misma, produciéndose la disolución de la entidad en los supuestos siguientes: por acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria, por fusión o absorción de la mutua, por ausencia de alguno de los requisitos exigidos para su constitución o funcionamiento, por acuerdo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por incumplimiento del plan de viabilidad, rehabilitación o saneamiento previsto en el artículo 100.2a, dentro del plazo establecido en la resolución que apruebe el mismo, en el supuesto previsto en el artículo 100.2f, y cuando exista insuficiencia del patrimonio previsto en el artículo 93 para hacer frente al total de la responsabilidad mancomunada prevista en el artículo 100.5 o se incumpla el plan de viabilidad o el aplazamiento del mencionado artículo. En los supuestos anteriores y conforme al procedimiento que se regulará reglamentariamente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordará la disolución de la mutua, iniciándose seguidamente el proceso liquidatorio, cuyas operaciones y resultados requerirán la aprobación del mismo Ministerio. Los excedentes que resulten se ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social para los fines del sistema,
excepto los que se obtengan de la liquidación del patrimonio histórico, que se aplicarán a los fines establecidos en los estatutos, una vez extinguidas las obligaciones de la mutua. Aprobada la liquidación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordará el cese de la entidad como mutua en liquidación, ordenará la cancelación de su inscripción registral y publicará el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado. En los supuestos de fusión o absorción no se iniciará el proceso liquidatorio de las mutuas integradas. La mutua resultante de la fusión o la absorbente se subrogará en los derechos y obligaciones de las que se extingan. Sección tercera. Empresas. Artículo 102. Colaboración de las empresas. Las empresas, individualmente consideradas y en relación con su propio personal, podrán colaborar en la gestión de la seguridad social, exclusivamente en alguna o alguna de las formas siguientes. Asumiendo directamente el pago a su cargo de las prestaciones por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y las prestaciones de asistencia sanitaria y recuperación profesional, incluido el subsidio consiguiente que corresponda durante la indicada situación, pagando a sus trabajadores con cargo a la entidad gestora o a la mutua obligada las prestaciones económicas por incapacidad temporal, así como las demás que puedan determinarse reglamentariamente. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer con carácter obligatorio para todas las empresas o para algunas de determinadas características la colaboración en el pago de prestaciones a que se refiere el apartado C anterior. La colaboración obligatoria consiste en el pago por la empresa a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora o colaboradora de las prestaciones económicas, compensándose su importe en la liquidación de las cotizaciones sociales que aquella debe ingresar. La empresa debe comunicar a la entidad gestora, a través de los medios electrónicos establecidos, los datos obligación de la misma requeridos en el parte médico de baja, en los términos que se establezca reglamentariamente. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá suspender o dejar sin efecto la colaboración obligatoria cuando la empresa incumpla las obligaciones establecidas. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social determinará las condiciones por las que ha de regirse la colaboración prevista en los números anteriores del presente artículo. La modalidad de colaboración de las empresas en la gestión de la seguridad social a que se refiere el apartado 1 podrá ser autorizada a agrupaciones de empresas constituidas a este único efecto, siempre que reúnan las condiciones que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En la regulación de las modalidades de colaboración establecidas en la letra A del apartado 1 y en el apartado 4 se armonizará el interés particular por la mejora de prestaciones y medios de asistencia con las exigencias de la solidaridad nacional. Si te interesan los temas sociolaborales y quieres apoyar al canal, suscríbete. Muchas gracias.